Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Federico Uribe, soy fotógrafo, soy artista y estoy aquí en la ciudad de Santa Marta hace un par de meses. Tuve la oportunidad de trabajar con SOS Arte Samario y vamos a realizar una serie de videos con énfasis en la fotografía. Y en este primer video vamos a hablar de la breve historia de la fotografía. Es decir que mi objetivo es mostrarles o compartir con ustedes de dónde nació la fotografía y qué es lo que está pasando o cómo llegamos a la fotografía hoy en día. Vamos a empezar a hablar de los principios cuando no había cámara y pues lo que tenemos hoy en día, que son cámaras en nuestras manos todos los días y en cada momento. Espero que les guste el video y cualquier comentario, cualquier duda, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar antes de la fotografía. Para entender este video, así ustedes no sepan nada de fotografía, vamos a hablar de tres conceptos básicos de fotografía, que es lo que llamamos el triángulo de obturación, que es velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. Puede que no sepan nada de fotografía, me encantaría que al final de este video quedaran con estos tres conceptos. Vamos a repetirlos: velocidad de obturación, diafragma y sensibilidad, o lo que llamamos ISO. Eso lo necesito que lo sepamos de base para entender un poco la historia de la fotografía y la evolución de la fotografía. Rápidamente, básicamente, vamos a elaborar estos tres principios, que es la velocidad de obturación, es decir, que nuestra cámara abre y cierra con una velocidad que deja entrar la luz. El diafragma, que es un agujero o un hueco donde pasa la luz. Y el ISO, o la superficie sensible, es lo que registra nuestra imagen. Simplemente tres conceptos: velocidad de obturación, diafragma y sensibilidad, o una superficie sensible, la que llamamos ISO. Vamos a hablar de lo que pasaba antes de la fotografía, es decir, que vamos a empezar a hablar de la cámara oscura. Ahí todavía no hablamos de fotografía. La cámara oscura era un lugar completamente negro. Imagínense ustedes en su habitación completamente oscura, donde el ojo humano no percibe nada. Después de tener este contexto negro, hay un agujero muy pequeño. Eso sería el diafragma. Es decir, que tenemos una cámara, tenemos un diafragma, la velocidad de obturación es constante y el ISO todavía no vamos a hablar de él porque no hemos llegado a la fotografía. Es decir, que estas cámaras oscuras las utilizaban para hacer pinturas y dibujos. Era una técnica. En este momento la fotografía era más relacionada como una ciencia. Era la gente que quería encontrar cosas nuevas que trabajaba en eso. Tenemos al Renacimiento, a Miguel Ángel, que trabajaron mucho con la cámara oscura. Dentro de la cámara oscura había un personaje, había un pequeño orificio donde entraba la luz y eso reflejaba una imagen. En esta imagen lo que hacía el artista o el técnico era simplemente dibujar lo que veía. Me repito, aún no estamos hablando de fotografía, sino lo que había antes de la fotografía. La cámara oscura la empezaron a trabajar en el año 1600. Evolucionó a tal manera que el hombre cayó en cuenta y dijo: bueno, ya estamos produciendo imágenes dentro de esta cámara oscura. ¿Qué pasa si podemos salir de la cámara oscura? Es decir, que ya no estábamos dentro, sino que estábamos fuera. Y ahí fue donde empezaron a hacer las primeras cámaras oscuras más pequeñas. Es decir, que el hombre no estaba dentro, no había necesidad. Eso fue un gran paso. Aún no estamos en la fotografía. Seguimos en cámaras oscuras, pero más pequeñas. Y por medio de espejos, en cambio de estar dentro, podemos estar fuera de la cámara oscura y hacer el mismo ejercicio de calcar. Aún no hemos llegado a la fotografía. Estamos en cámaras oscuras, pero más evolucionadas. Es decir, que el hombre dijo: bueno, ya estamos de un paso, avanzamos, pasamos de algo grande donde yo estaba adentro a poder tener la misma técnica fuera de la cámara oscura. Después se preguntaron: bueno, ahora la próxima etapa, que ya van a ser, ya casi va a llegar la fotografía, fue cuando dijeron: bueno, queremos que ya no seamos, que no sea una persona que lo dibuje, sino que de alguna manera sea la luz que pasa por este pequeño orificio dentro de esta cámara, llegue a una superficie sensible, que sería el ISO, la superficie sensible, y que sea la misma luz que vaya a
de alguna manera de hacer la silueta o que vaya a crear una imagen. Ahí es cuando empezamos ya a hablar de la fotografía. En 1826, el señor Niepce Niforez, si lo pronuncio bien, fue el primero que logró producir una imagen que fuera la fotografía, la luz como tal, que registrara la imagen. Y bueno, si no han visto la primera fotografía de la historia, aquí se las presento. Les dejo a su imaginación que pueden ver. Mucha gente tiene diferentes observaciones, hay gente que lo ve como líneas, gente lo ve como figuras, pero en realidad son techos. Son los techos que este señor puso la cámara en su ventana y lo que vemos ahí son simplemente líneas, es el horizonte con unos techos. Y esta es la primera fotografía de la historia. Esta fotografía tuvo para retomar rápidamente nuestros conceptos de fotografía básico, tenía una exposición, una velocidad de obturación de 8 horas, es decir, que se demoró aproximadamente 8 horas en tomar la fotografía. El diafragma era solo un hueco muy pequeño y ahí es donde viene nuestro ISO o superficie sensible, que es una placa metálica. Aquí solo hay una imagen, es decir, que las cámaras producían una imagen, más o menos como una pintura. Podríamos decirlo de otra manera, la fotografía está capturando una imagen de la realidad que la está transponiendo, la está registrando en una placa metálica. Esto era en 1826, la primera fotografía. Después, con la evolución del tiempo, llegó otro señor que es muy reconocido en la historia de la fotografía, que se llama daguerrotipo. Daguerre, y a lo que él inventó, al daguerrotipo. Él ya evolucionó de una manera, todo este proceso químico, para que las fotografías no duraran 8 horas, sino fueran fotografías entre 10 y 30 minutos, es decir, una gran evolución. Esto ya es en el año de 1838. Y tenemos solo una imagen de cada fotografía, es decir, más o menos como una pintura, teniendo en cuenta que tenemos nuestra caja, nuestra cámara oscura, pequeña, nuestro diafragma, que es un hueco, un orificio muy pequeño, nuestra placa sensible, que es en metal, con emulsiones químicas, que a través de la luz registra la realidad. Ahí podemos sacar solo una imagen. Y bueno, el daguerrotipo fue la primera técnica que se expandió a nivel mundial y bueno, tenemos daguerrotipos en todos los países. Pueden buscar en internet, daguerrotipos Colombia, daguerrotipos Perú, daguerrotipos Indonesia, donde sea. Y ahí van a tener una serie de imágenes. Ahí estábamos la fotografía en su gran auge. Cabe aclarar que en este momento la fotografía no es algo como asequible que todos tenemos hoy en día. La fotografía era un personaje que andaba con cajas, andaba con químicos, era entre científico y artista, ahí la gran diferencia. Y pues era un lujo, ¿no? Los daguerrotipos no era para todo el mundo, era un poco como mandarse a hacer un retrato, una pintura. Entonces hay que también tener en cuenta, y es lo interesante, que cómo la fotografía ha evolucionado. Antes era un tremendo camello, como decimos, poder producir una sola imagen. Ahí estamos en 1838, esta técnica duró muchos años. Luego llega un paso fundamental para la fotografía, que es el señor William Henry Fox. Fue el primero que inventó un negativo. No importa si no saben qué es un negativo, pero el punto es que a partir de una imagen negativa podemos sacar una positiva, es decir, una copia. En este momento también fue un gran cambio para la fotografía, es decir, que ya no teníamos solo una placa, sino que podemos reproducirla, podíamos hacer todas las copias que quisiéramos. Esto es un momento también histórico en la fotografía. Cabe aclarar que todas estas fotografías son en dos tonos, dos tonalidades, lo que podríamos llamar blanco y negro, pero en realidad hay unas que depende de la técnica, un poco azules, un poco color sepia, pero son tonalidades, no tenemos el color. Algunas de ellas eran dibujadas, es decir, estaba la fotografía
con sus dos tonalidades y las dibujaban encima. Aún no era la fotografía a color. Solo hasta el año de 1861 llegó la primera fotografía a color, que fue toda una revolución, que pasamos a tener más información en la fotografía. Solo hasta el año de 1888 llegó la primera cámara comercial, es decir, que la fotografía fue asequible para que la gente la pudiera tener ellos mismos. Como decía el eslogan, usted oprime el botón, nosotros hacemos el resto. Es decir, ya no eran un equipo de trabajo, ya no eran científicos, ya no eran cámaras, ya no eran químicos, sino era cualquier persona del común podía tener su cámara. Entonces ya fue un paso grande en donde cualquier persona podía hacer fotografías. Fue mucho más asequible. Un poco como lo que vivimos en el momento en que nuestros teléfonos tuvieron cámaras. Ya todos teníamos cámaras digitales a nuestro acceso. Pero bueno, esto fue en 1888, para hablar de la evolución de cómo cada vez fue más asequible la fotografía. A partir de 1888 las cámaras fueron evolucionando, apareció la cámara 35 milímetros, que es un clásico, y nuestra cámara de 35 milímetros, que es muy parecida a las reflex que utilizamos hoy en día, tiene el mismo principio para retomar cómo empezamos a nuestra cámara oscura. Es decir, una pequeña cámara como tal, es una cámara oscura, tiene un diafragma, que es un hueco que deja pasar la luz, y tenemos nuestro rollo en ese momento y ahí vamos a registrar nuestra imagen. Entonces ya cada vez vamos evolucionando más. Hasta 1975 que llega la primera cámara digital, como la pueden ver acá, es una cámara muy grande, creo que a alguna gente le puede sacar una sonrisa o una curiosidad porque no pensaríamos que fuera tan grande, y fue hasta 1990 que las primeras cámaras digitales comerciales fueron expandidas. De la misma manera que pasamos del fotógrafo, de químico científico, a nuestra primera cámara de 1888. Fue en 1990, casi 100 años, que pasamos de las cámaras análogas, es decir, de rollo, a nuestras cámaras digitales. De 1990 a 1997 fue nuestra primera cámara en nuestro teléfono. Como pueden ver, es un teléfono un poco anticuado, pero esa fue la primera cámara y en ese momento era muy revolucionario. No son tantos años, podemos decir que pueden ser 10, 20 años, y vemos cómo los objetos cada vez son más pequeños y más personalizados. Luego llegan ya los teléfonos inteligentes, que llamamos teléfonos, pero que en realidad son computadores y que también tienen una cámara. Y ya tenemos la fotografía en nuestras manos, puede ser publicada mundialmente en fracciones de segundos. Este corto video es para mostrarles de cómo pasamos de una cámara de tamaño de gran dimensión, donde la persona está dentro a dibujar, a hacer una imagen, que todavía no es fotografía, a los teléfonos celulares de nuestras manos, para entender un poco cómo la fotografía evolucionó desde 1826, es decir, que en el 2026 va a cumplir 200 años, que en realidad no es tanto, y cómo toda esta evolución ha pasado y cómo hemos pasado de pasar de cámaras, de cuartos oscuros gigantes, a cosas tan pequeñas como en las yemas de nuestros dedos, a controlar una imagen. Pero el principio básico, y es lo que quiero compartir con ustedes en este video, y me encantaría que pudieran grabar eso o entendieran un poco, es exactamente el mismo. Tenemos tres principios: el triángulo de exposición, que es nuestra velocidad de obturación, nuestro diafragma y nuestra superficie sensible o ISO. Hace 200 años, hoy es el mismo concepto. Hoy en día, claro, es digital, ustedes me van a decir, pero bueno, ¿dónde está todo lo que nos dices? Funciona exactamente lo mismo. Estamos congelando un momento a partir de la luz. La fotografía es dibujar con luz, es captar la luz que nuestro ojo, nuestra retina ve día a día. Bueno, esta fue la breve historia de la fotografía. Esencialmente quería compartir con ustedes los tres principios básicos de la fotografía, que es velocidad de obturación, diafragma e ISO, o superficie sensible.
de cómo esto, desde el 1800, desde 1600 de la cámara oscura hasta el 2021 que estamos hoy, funciona de la misma manera y seguirá funcionando, y cómo la cámara y la fotografía fue desarrollándose y la seguimos practicando. Entonces espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto, y en cualquier momento seguimos hablando y conversando de la fotografía. Gracias, hasta luego.